Buenas tardes, profesora. Junto con Catalina Molina, vamos a presentar nuestro anteproyecto titulado Conciliación entre la vida laboral y familiar, el efecto en el bienestar de las y los docentes de educación superior en la región de Ñuble en tiempos de COVID-19. En cuanto al planteamiento del problema, como sabemos, debido a la pandemia del COVID-19, las universidades chilenas suspendieron sus actividades presenciales a mediados de marzo del 2020. Por lo que, de acuerdo al artículo de salud mental y funcionarios de una universidad chilena, realizado por Jorquera y Herrera 2020, esta nueva realidad significó un desafío para las comunidades educativas, las cuales tuvieron que ajustar sus procesos, tanto en los aspectos enseñanza-aprendizaje como también en el área administrativa. Por otro lado, de acuerdo a esta modalidad de trabajo, la Organización Internacional del Trabajo en el año 2019, previo a la pandemia, había mostrado efecto ambiguo e incluso contradictorio del teletrabajo. Si bien se habían observado aspectos positivos como lo es menores tiempos de desplazamiento y mayor productividad, también habían desventajas como riesgos para la salud y el bienestar asociados con factores de riesgo psicosociales, entre ellos el estrés. Lo que se puede observar en el artículo El impacto psicológico del teletrabajo, estrés, emociones y salud, de Mann y Holward en el 2003, que ha observado que el teletrabajo puede producir un impacto psicológico en términos emocionales en teletrabajadores, quienes podrían experimentar mayores síntomas de estrés. También en el actual panorama que se vive por el tema de la pandemia, el teletrabajo ha implicado desarrollar las funciones compartiendo espacios con la familia, lo que se menciona en el artículo, el teletrabajo, condiciones que inciden positiva y negativamente en lo que es el conflicto trabajo-familia realizado por Salazar en el año 2016. Este dice que compartir el espacio del hogar mientras se trabaja afecta negativamente el tiempo familiar. También, de acuerdo al libro El malestar docente de Steve en 1984 y también una tesis de recursos psicosociales y manejo del estrés en docentes por Menji en el 2015, los profesionales de la educación son uno de los colectivos ocupacionales que presentan un mayor riesgo para desarrollar estrés, ansiedad y lo que es también el síndrome de quemarse por el trabajo. Llevando esto a nuestro país, de acuerdo a la encuesta de Engagement y Teletrabajo en contexto de COVID-19 realizado por Circular HR en el 2020, se observó que en Chile el cambio a modalidad de teletrabajo implicó una disminución en lo que es el engagement y un aumento en los niveles de agotamiento. También, y finalmente, el artículo Engagement y agotamiento docente, que enriquece y agota a los profesores en contexto de pandemia, elaborado por Fundación Chile en 2020, informa que los niveles de engagement reportados son significativamente mayores en quienes sí cuentan con los recursos para realizar el teletrabajo a distancia y en quienes han contado con suficiente capacitación en el uso de lo que es herramientas TIC en comparación a quienes no lo saben. Siguiente. Como pregunta de investigación general, se planteó cuáles son las diferencias y semejanzas de la conciliación de la vida laboral y familiar entre las y los académicos de la Universidad del Biobío y de la Universidad de Concepción y cómo se relaciona con sus niveles de engagement y burnout en tiempo de COVID-19. El objetivo de esta pregunta es comparar la conciliación de la vida laboral y familiar entre las y los académicos de la Universidad del Biobío y de la Universidad de Concepción y su relación con los niveles de engagement y burnout. La pregunta de investigación específica se encuentra, ¿existe conciliación entre la vida laboral y familiar de las y los académicos de la Universidad del Biobío y de la Universidad de Concepción? El objetivo de esta pregunta es determinar los niveles de conciliación entre la vida laboral y familiar de las y los académicos de la Universidad del Biobío y de la Universidad de Concepción. Como segunda pregunta es, ¿cuál es el nivel de engagement de las y los académicos de la Universidad del Biobío y de la Universidad de Concepción? Su objetivo es determinar el nivel de engagement de las y los académicos de la Universidad del Biobío y de la Universidad de Concepción. La tercera pregunta es, ¿cuál es el nivel de burnout de las y los académicos de la Universidad del Biobío y de la Universidad de Concepción? El objetivo es determinar el nivel de burnout de las
y los académicos de la Universidad del Biobío y de la Universidad de Concepción. Como cuarta pregunta, ¿existe diferencia o semejanza en los niveles de conciliación trabajo-familia entre las y los académicos de la Universidad del Biobío y de la Universidad de Concepción? El objetivo es comparar el nivel de conciliación trabajo-familia entre las y los académicos de la Universidad del Biobío y de la Universidad de Concepción. Como quinta pregunta y última, se encuentra cómo se relaciona el nivel de engagement, burnout y conciliación trabajo-familia de las y los académicos de la Universidad del Biobío y de la Universidad de Concepción. El objetivo es relacionar el nivel de engagement, burnout y conciliación trabajo-familia de las y los académicos de la Universidad del Biobío y de la Universidad de Concepción. En cuanto a la justificación del proyecto, la conciliación trabajo-familia es una temática de creciente interés científico en las últimas décadas, habiendo numerosos estudios e investigaciones sobre este conflicto. Por ejemplo, el artículo Sin dolor no hay ganancia, un modelo de enriquecimiento y conflicto del trabajo con la familia basado en los recursos, elaborado por Jenny Powen en 2012. Estos realizaron un análisis sobre los efectos positivos de la conciliación trabajo-familia, la que tendría para las personas, lo cual ellos denominan como el enriquecimiento trabajo-familia. Por otro lado, según la tesis de influencia del bienestar psicológico en el desempeño docente, elaborado por Acevedo y Yannick en el 2020, la profesión de docente ha sido categorizada como una ocupación con alto riesgo de estrés en comparación a otras. Además, también de acuerdo al libro de comportamiento organizacional de Robbins y Youth, en 2009, las condiciones relacionadas con el bienestar psicológico de las organizaciones afectan la conducta de los trabajadores, es decir, pueden llevarlo a insatisfacción laboral, mostrar un comportamiento de protesta y un bajo compromiso organizacional. También, según Rodríguez, en el artículo de implicación laboral en el año 2009, concluye que para ayudar a la conciliación de la vida familiar y laboral, tiene que haber una toma de conciencia de la importancia de la implicación laboral como variable moduladora cuando existe malestar físico. También, de acuerdo al artículo de Política de Conciliación Trabajo-Familia 150 empresas españolas, elaborado por Chinchilla, León y Pullman en 2003, y también el artículo de los factores elaborados de equilibrio entre trabajo y familia por Jiménez y Moyano en 2008, se reconoce la necesidad imperiosa de la búsqueda de estrategias para solventar el conflicto entre la vida laboral y familiar. Si bien existen varios informes e investigaciones, existen muy pocos estudios sobre la conciliación trabajo-familia, pero en los docentes de educación superior en Chile y sobre todo en el contexto COVID-19 que se está viviendo actualmente. Por lo que es de gran importancia conocer el impacto que ha tenido en este grupo de investigación, pues antecedentes previos a la pandemia informan que las condiciones altamente competitivas del mundo global ponen a los trabajadores bajo mucho estrés. Siguiente. Bueno, acá podemos ver nuestra carta GRAN, donde al lado izquierdo están las actividades que tenemos por el momento planeadas, donde están el rango de fechas desde julio a noviembre, donde se puede ver que se comenzó redactando el anteproyecto, que es el que estamos presentando ahora. También, por ejemplo, entre agosto y septiembre está redactar marco teórico y finalmente redactar las conclusiones y recomendaciones. En este caso dejamos el mes de diciembre libre en el caso de que pueda haber cualquier tipo de inconveniente o tengamos que realizar alguna actividad extra. Siguiente. Bueno, el proyecto se basa en una investigación de carácter correlacional, no experimental, de corte transversal. La información a utilizar es cuantitativa para un posterior análisis deductivo de las variables conciliación trabajo-familia de las y los académicos, engagement y burnout, y de esta forma determinar el impacto de la conciliación trabajo-familia en el bienestar de los docentes de la Universidad del Biobío y de la Universidad de Concepción en tiempos de COVID-19. Para el estudio de los datos se utilizará el software SPSS y la correlación se utilizará el coeficiente de Pearson. Bueno, se aplicará un cuestionario en línea tipo Likert a una muestra por conveniencia de acuerdo a los fines de la investigación para posteriormente ser analizados mediante una matriz de datos. La encuesta consta de 4 secciones. La primera es
datos generales del encuestado, la segunda es engagement, la tercera es burnout y la cuarta es conciliación trabajo-familia. Cabe mencionar que la sección 2 y 3, 2, 3 y 4 será mediante instrumentos validados. Ya, en cuanto a trabajos similares que se han realizado previamente, está el trabajo de investigación para optar al título de ingeniero comercial, realizado por Mancilla y Zapata en el año 2021, con título Conciliación Trabajo-Familia y su efecto en el bienestar de las mujeres trabajadoras de la región de Ñuble. Esta cuenta con similitudes ya que el tema es similar, ya que es la conciliación trabajo-familia, y la forma de investigación es que a través también se aplicaron encuestas donde incluye la variable ya mencionada, como también el engagement, burnout y bienestar. Sin embargo, lo que la diferencia es el sujeto de investigación, ya que ellos se centraron en las mujeres trabajadoras de la región de Ñuble, mientras que nuestro sujeto es más enfocado a la educación superior, ya que son docentes de dos universidades. El otro artículo es de investigación de Acuña, Mendoza y Pons en el año 2021 también, con título Burnout, Engagement y la percepción sobre práctica de gestión en la pandemia por COVID-19, que tienen trabajadores del centro-sur de Chile. También cuenta la similitud en este caso, son las variables estudiadas, que incluyen Burnout y Engagement. Entonces, este artículo lo que busca es conocer los niveles de estas variables los trabajadores del centro-sur de Chile, por lo que al igual que el trabajo que se mencionó anteriormente, se utilizará la misma encuesta para determinar los niveles. Sin embargo, la diferencia es que en este caso el sujeto de investigación se acotó, llegando solo a docentes de dos universidades de la región de Ñuble. Siguiente. Y bueno, aquí podemos ver alguna referencia de la bibliografía que hemos usado para la elaboración que llevamos hasta el momento. Y con esto podemos concluir nuestra presentación.